Esto me pasó hace algunos años. Vivíamos en una pequeña vecindad en el Estado de México. Era un día normal. Mis papás se habían ido al trabajo como siempre. Yo era el mayor, por lo cual me dejaban a cargo de mis hermanos. Ese día estábamos jugando dentro de la casa. De repente vimos cómo una silla se empezó a mover sola. Nosotros solo nos quedamos mirando. Pero en eso se empezó a levantar y azotar hacia la pared como si una persona lo hiciera. Del miedo que nos dio, salimos corriendo hacia afuera. Ya estando en el patio, una vecina iba saliendo y como nos vio asustados nos preguntó qué nos pasaba. Le platicamos lo que habíamos visto. Ella entró a la casa para ver qué pasaba, pero solo estaba la silla tirada. Después de eso pasamos el resto del día en casa de la vecina hasta que llegaron mis papás. Las personas de ahí decían que en esa vecindad siempre han espantado, ya que al fondo de ella hay un pozo el cual ya no está en función, pero decían que algunas noches veían un hombre todo vestido de negro ahí, el cual solo miraba hacia alrededor, pero sin hacer nada más. Tenía como 20 años. En ese tiempo vivía en un pueblo allá en el estado de Veracruz. Estábamos en el campo trabajando unos amigos y yo. Sabía que a ellos les gustaba mucho la cacería. Ese día platicando salió ese tema. Como yo no sabía nada de eso, les preguntaba, ya que a ellos les gustaba mucho ir a cazar al cerro. Me platicaron que se ponían comederos para que los animales llegaran ahí y ellos esperaban solo arriba de los árboles, pero tenían que pasar toda la noche allá. Después de tanta plática me invitaron a ir con ellos. La verdad no quise, por miedo a pasar toda la noche allá, ya que aunque eran varios los que iban, se tenían que poner en diferentes puntos, y aparte por el riesgo a las víboras, ya que me platicaban que sí había muchas y teníamos que caminar con mucho cuidado cuando empezáramos a subir el cerro. Después de eso me invitaron a ir al río a pescar también en la noche, ya que decían que era cuando más salía el pescado. Me empezaron a platicar cómo era y me animé a ir. Se llegó la tarde, pasaron por mí en su camioneta, ya que el río está como hora y media del pueblo donde vivíamos. Llegamos a aquel pueblo donde pasaba el río, pero antes pasamos a casa de un familiar de ellos. Nos invitaron un vaso de café. Ellos empezaron a checar sus focos que prendieran bien y no fallaran las pilas, ya que se usarían para alumbrar dentro del agua. Después de eso nos fuimos al río, ya íbamos listos para entrar al agua. Empezaron ellos a pescar, yo solo iba viendo y sosteniendo el pescado que ellos sacaban. Eran como 12:30 de la noche, cuando escuchamos a lo lejos un lamento. Nosotros solo nos quedamos callados. Avanzamos unos metros más y se volvió a escuchar eso. Un amigo solo dijo, es la Llorona. Todos nos miramos unos a los otros. Yo no sentía mucho miedo ya que era como 10 los que íbamos. Decidimos seguir avanzando, pero más adelante se volvió a escuchar ese lamento. Fue entonces que el miedo se apoderó de nosotros y se decidió dejar de pescar por esa noche y regresar a casa con lo poco que ya habíamos sacado. Hace años trabajaba en un camión de transporte público en la Ciudad de México. No tenía mucho de entrar ahí. Mi patrón tenía varios camiones, por lo cual te pasaban de un camión a otro. Pero había uno en especial en el que la mayoría de choferes no querían trabajar. Se decía que por las noches, ya cuando se llevaba a guardar el camión e iban vacíos,
Se veía una persona en el estribo de la parte de atrás. Yo no creía mucho en eso. Entonces el patrón un día me mandó a trabajar en él. Para mi mala suerte lo que se decía era verdad, y por la noche, ya con dirección a guardar el camión, vi el retrovisor y veo esa persona parada ahí. La realidad es que el miedo recorrió mi cuerpo, pero aún así llegué a mi destino. Solo llegué, di las gracias y me retiré, sin preguntar nada de por qué se aparecía esa persona ahí. Espero y le hayan gustado las historias. Los dejo y hasta la próxima.